Look at this. Look at this. Últimos días, Estados Unidos ha sido sacudido por una secuencia de señales que nadie ha logrado explicar con lógica. Lo inquietante no es un solo acontecimiento, es la forma en que todo parece avanzar en la misma dirección, como si un mensaje estuviera siendo desplegado ante los ojos del mundo. En varias regiones, el agua que descendió del cielo no fue transparente, tenía el color de la sangre. Horas después, una estructura luminosa con forma de escalera atravesó las nubes, visible a kilómetros de distancia, exactamente como una imagen sacada de los antiguos textos sagrados. Y bajo la superficie de la tierra, en un punto jamás excavado, apareció un objeto sellado por más de 1000 años. En su interior, una figura en posición de oración, con un rosario aún entre sus manos, intacto, desafiando el paso del tiempo. No hablamos de especulación, hablamos de registros, testigos y material que fue captado por cámaras. Y ahora es imposible evitar la pregunta, ¿son simples anomalías o estamos presenciando las señales que Cristo dijo que precederían su regreso? Quédate hasta el final, porque la última revelación que vas a escuchar es la más inquietante de todas. Algo completamente fuera de lo común comenzó a suceder en territorios como Georgia, Florida y Kentucky, donde los habitantes describen una experiencia que desafía toda lógica meteorológica. Lo que inició como una tormenta ordinaria se transformó en algo totalmente distinto en apenas algunos minutos. Las gotas que tocaban el suelo no tenían esa claridad habitual del agua de lluvia. En su lugar, cada una de ellas arrastraba consigo un pigmento carmesí intenso que se adhería a las superficies. Sobre los vidrios de los vehículos, aquellas gotas trazaban líneas alargadas que evocaban el aspecto del vino oscuro, o peor aún, recordaban la apariencia de fluido vital humano. La reacción de la gente fue inmediata. Comenzaron a documentarlo todo. Una persona al volante confesó: "Mi primera impresión fue que alguien había arrojado algún tipo de tinte sobre mi carro". Otra voz temblando relató: "Cuando las gotas tocaban mi piel, se quedaban marcas rojizas que me helaron la sangre". Las imágenes del suceso se propagaron como fuego en las plataformas digitales, y los laboratorios locales no tardaron en recolectar muestras para su estudio. Sin embargo, los resultados solamente aumentaron la perplejidad general. El tono rojizo no provenía del polen típico de ciertas estaciones, tampoco fue provocado por algas rojas ni por bacterias suspendidas en la atmósfera. Los especialistas descartaron también que fuera polvo del Sahara transportado por corrientes oceánicas, una explicación que en el pasado había dado sentido a precipitaciones coloreadas. Todos los análisis científicos indicaban que se trataba simplemente de agua de lluvia normal, pero contenía un pigmento rojizo que la ciencia no pudo clasificar ni identificar. Los meteorólogos revisaron obsesivamente los datos del radar con la esperanza de hallar alguna pista razonable. No obstante, los equipos de detección no registraron ninguna partícula flotando en el aire durante ese periodo. Ni polvo, ni polen, ninguna anomalía detectable. Todo apuntaba a que esta precipitación carmesí apareció sin obedecer ninguna ley atmosférica conocida. Además, cada vez más testigos afirmaban haber percibido un olor metálico muy fuerte impregnando el ambiente. Alguien describió la fragancia como si fuera hierro raspado o sangre recién derramada. Esto intensificó la inquietud colectiva en esas comunidades. Cuando la ciencia no pudo ofrecer respuestas definitivas, muchas personas empezaron a buscar significado en las escrituras bíblicas. En el libro de Joel, Dios advierte que mostrará prodigios tanto en los cielos como en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo
antes de que llegue el gran día del Señor. Algunos señalan el libro del Apocalipsis, donde se describen señales previas al fin de los tiempos, incluyendo la luna tornándose del color de la sangre. Aunque nadie se atreve a afirmar con certeza absoluta que esta lluvia roja sea el cumplimiento literal de alguna profecía, muchos creen que el fenómeno podría ser una advertencia, un mensaje que la naturaleza está enviando a la humanidad. Para numerosos creyentes, esta lluvia carmesí funciona como un recordatorio de lo rápido que está cambiando el mundo. Les hace preguntarse si aquello que parece cotidiano es en realidad el preludio de algo mucho más grande. Y mientras las últimas trazas rojizas se desvanecen sobre el asfalto, la gente no puede sacudirse la sensación de que esto es apenas el comienzo de una serie de eventos por venir. Y la pregunta que resuena en sus corazones es la siguiente: si el cielo ya empezó a cambiar de color, ¿qué será lo próximo en transformarse? Justo cuando las conversaciones sobre la misteriosa lluvia roja aún no se apagaban, surgió otro fenómeno que provocó aún más ansiedad en la población. En la región conocida como el Panhandle de Texas, el cielo se iluminó súbitamente cuando una columna gigantesca de luz se mantuvo erguida en medio de una nube oscura, como si hubiera sido colocada allí por una mano invisible. Las personas que usaron sus teléfonos para filmar la escena coincidieron en sus descripciones. Dentro de esa columna luminosa había múltiples puntos de luz desplazándose a lo largo de su eje, formando la figura exacta de una escalera de fuego que se extendía hacia el firmamento. Lo que más desconcertó a los expertos fue que la nube donde apareció la columna de luz estaba completamente inmóvil. No se desplazaba, no rotaba, no se movía con el viento, un estado que contradecía por completo todos los modelos meteorológicos existentes. Algunos testigos afirmaron haber escuchado un sonido muy tenue, como si una puerta se estuviera abriendo desde las alturas. Mientras tanto, las cámaras infrarrojas registraron la luz, pero no detectaron ninguna señal de calor, lo que significa que había luminosidad, pero sin fuego. Esto hizo que el incidente fuera aún más difícil de explicar. Conforme la imagen se difundía, muchos creyentes recordaron inmediatamente el pasaje bíblico del Éxodo, donde Dios guiaba a su pueblo mediante una columna de fuego durante la noche. Otros lo relacionaron con el sueño de Jacob en el Génesis, donde vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo y ángeles subiendo y bajando por ella. Algunos incluso mencionaron Ezequiel capítulo 1, donde aparece una luz ardiente dentro de las nubes. Para ellos aquella visión era más que simplemente una luz extraña en el cielo. Era como una señal de que algo procedente del cielo se estaba acercando, una advertencia antigua que aparecía justo cuando el mundo comenzaba a temblar. Y mientras la columna de luz se desvanecía en la oscuridad, surgió la siguiente pregunta: si los cielos se habían abierto una vez, ¿qué vendría a través de ellos la próxima vez? Otro fenómeno estalló en 3 estados: Luisiana, Mississippi e incluso California. La gente despertó para encontrar grandes cardúmenes de peces reunidos inusualmente en la superficie de ríos y lagos, aparentemente desorientados y flotando sin rumbo en las corrientes. Lo que más sorprendió a las personas fue lo repentino del suceso, como si algo se hubiera movido en el agua en un instante. Los habitantes locales reportaron que el agua, que había estado cristalina, se volvió turbia y burbujeante con un fuerte olor metálico en el aire. Muchos describieron el aroma como hierro u óxido, algo inusual para aguas que normalmente huelen a frescura natural. Las agencias ambientales llegaron rápidamente, analizando muestras de agua en busca de químicos, metales pesados, toxinas o filtraciones industriales. Pero cada prueba regresó con resultados desconcertantes: sin contaminantes, sin polución, sin rastro de nada que pudiera alterar la condición del río. En menos de 48 horas, el fenómeno se expandió a otros afluentes, como si el agua estuviera enviando un mensaje:
En algunas áreas, la gente grabó imágenes del agua volviéndose rosa claro, al mismo tiempo que las lluvias rojas comenzaban a aparecer en el sureste de Estados Unidos. La coincidencia hizo que muchas personas sintieran escalofríos. Algunos citaron Éxodo capítulo 7, versículo 17, donde el río se convirtió en sangre y los peces murieron en masa antes de que cayera el desastre. Otros recordaron Apocalipsis capítulo 8, versículo 9, que describe los tiempos finales cuando una tercera parte de la vida marina moriría. Tanto creyentes como escépticos reconocieron algo importante: el río representa la vida. Cuando cambia de color y olor, cuando la vida en él se extingue en minutos, es una señal de que algo está mal a un nivel más profundo de lo que podemos ver. Y con lo que está sucediendo en el cielo y en la tierra, muchos comienzan a preocuparse de que esto no sea solo un accidente natural, sino una advertencia escrita en el agua misma. Si quieres seguir explorando los eventos que siguieron, aún más extraños, aún más inexplicables, dale like al video, deja un comentario y suscríbete para que no te pierdas la siguiente parte. Durante un proyecto de construcción rutinario cerca de las estribaciones montañosas, los trabajadores golpearon algo sólido bajo capas de tierra compactada. Esperando encontrar una tubería vieja o escombros, cavaron más profundo, solo para descubrir un cilindro metálico cubierto de óxido verde intenso, su superficie grabada con patrones que se asemejaban a los encontrados en el antiguo Levante. Cuando los arqueólogos llegaron y abrieron cuidadosamente el objeto, lo que encontraron adentro dejó atónitos incluso a expertos experimentados. Una pequeña figura esculpida en postura de oración, con las manos sosteniendo un rosario con detalles notables. La artesanía no se parecía a ningún artefacto perteneciente a las culturas indígenas de la región. No coincidía con reliquias coloniales españolas, ni se alineaba con artefactos religiosos conocidos traídos durante las primeras expediciones misioneras. El análisis de carbono solo aumentó el misterio. El metal mostró signos consistentes con una antigüedad entre 700 y 1200 años, mucho antes de cualquier presencia cristiana documentada en el suroeste americano. Aún más desconcertante fue el suelo circundante, comprimido firmemente alrededor del contenedor, como si alguien lo hubiera enterrado intencionalmente con cuidado, esperando que permaneciera oculto hasta un momento muy posterior. Para muchos, el descubrimiento llevaba una atmósfera de profecía. Los eruditos señalaron Jeremías capítulo 31, donde un objeto del pacto se oculta con la intención de ser revelado en días venideros. Otros recordaron las palabras de Jesús en Lucas capítulo 19 versículo 40. Si las voces humanas callan, las piedras mismas hablarán. La imagen de una figura encerrada en oración, preservada bajo la tierra, parecía hacer eco de esa idea, un testimonio silencioso que se eleva cuando más se necesita. Algunos establecieron conexiones con Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, que habla de testigos fieles, guardados bajo el altar, esperando su momento para ser revelados. Para los creyentes que observaban la reciente turbulencia de América, desde cielos que cambian de color hasta aguas que se comportan extrañamente, esta reliquia se sintió menos como un hallazgo arqueológico y más como una señal despertada, un símbolo de devoción emergiendo del suelo durante un momento de inquietud nacional, como si la tierra misma estuviera recordándole a la gente que mire hacia arriba nuevamente. Si tal artefacto puede permanecer oculto durante siglos solo para emerger ahora, entonces, ¿qué otras verdades podrían estar preparándose para revelarse? Hay más desarrollándose a través de la nación. Quédate con nosotros. Comparte tus pensamientos abajo y suscríbete para que no te pierdas lo que viene después.
Mientras los investigadores todavía intentaban comprender la reliquia descubierta en Nuevo México, un tipo de convulsión completamente diferente golpeó varios estados casi sin previo aviso. En Colorado, Texas y Tennessee, tormentas que se pronosticaban leves se intensificaron repentinamente con velocidad extraordinaria. La lluvia duró no más de 12 a 18 minutos. Sin embargo, el impacto fue nada menos que asombroso. En momentos, vecindarios tranquilos se transformaron en cauces turbulentos y autopistas principales construidas para resistir décadas de tormentas se convirtieron en ríos de movimiento rápido. El metraje de cámaras de tablero de múltiples ciudades muestra vehículos derivando hacia los lados, mientras el agua subió desde la altura del tobillo hasta el nivel del capó en menos de 3 minutos. Los conductores abandonaron sus autos y escalaron hacia terreno más alto, conmocionados por lo rápido que cambió la situación. Un bombero en Colorado lo explicó simplemente: no fue lluvia, fue como si el cielo abriera una válvula. El agua se movió con tal fuerza y dirección que incluso equipos de emergencia experimentados lucharon para predecir hacia dónde fluiría después. Los meteorólogos que revisaban los patrones de tormenta notaron algo aún más extraño. Las células de tormenta parecían moverse contra el viento predominante, derivando hacia el este cuando la corriente en chorro indicaba que deberían moverse hacia el oeste o el norte. El fenómeno no coincidía con ningún modelo atmosférico actualmente en uso. Varios expertos compararon el movimiento con una tormenta siendo empujada por algo invisible, como si el orden natural de la atmósfera hubiera sido temporalmente reorganizado. Añadiendo al sentido de inquietud, testigos en múltiples condados reportaron destellos de relámpagos rojos surcando las nubes. A diferencia de los relámpagos típicos, que se ramifican en arcos blancos o azules brillantes, estos relámpagos pulsaban en tonos carmesí profundos, raros, inexplicados y visibles incluso a través de cortinas de lluvia. Muchas personas se detuvieron bajo salientes y estaciones de gasolina, no porque temieran la tormenta, sino porque el cielo no se parecía a nada de las tormentas con las que habían crecido. Mientras los videos se difundían en las redes sociales, algunos espectadores inmediatamente establecieron conexiones con pasajes de las Escrituras. Lucas, capítulo 17, versículo 27, describe el tiempo de Noé cuando la gente continuaba con la vida diaria hasta que una inundación repentina superó todo lo familiar. En Mateo, capítulo 24, Jesús advierte que las señales de los últimos días aparecerán no de maneras lentas o predecibles, sino abruptamente, llegando en momentos cuando la gente menos lo espera. Para muchos creyentes, el rápido aumento del agua, el movimiento extraño de la tormenta y los relámpagos rojos se sintieron inquietantemente alineados con esas advertencias antiguas. Ya sea que uno interprete estos eventos espiritual o científicamente, el impacto emocional fue innegable. La naturaleza no estaba susurrando, estaba rugiendo. El cielo no era meramente tormentoso, era expresivo, casi violento en su simbolismo. La combinación de agua, viento y relámpagos pintó una escena que se sintió sacada de una visión apocalíptica en lugar de un informe meteorológico moderno. Y cuando las aguas de inundación finalmente retrocedieron, dejando atrás caminos cubiertos de escombros y silencio, millones se quedaron preguntándose algo más profundo. Si las tormentas ahora pueden comportarse así, ¿qué otras fuerzas podrían estar preparándose para revelarse? Señales más asombrosas estaban a punto de desarrollarse a través de la nación. Quédate con nosotros, comparte tus pensamientos abajo y suscríbete para que no te pierdas lo que viene después. Comenzó con lo que parecía un colapso ordinario del suelo cerca de un sendero para caminatas. La tierra se abrió en una línea estrecha,
casi como si algo debajo se hubiera desplazado hacia arriba. Cuando los guardabosques inspeccionaron el sitio, encontraron un destello de metal sobresaliendo de la tierra. Curiosos, excavaron cuidadosamente y descubrieron un objeto que instantáneamente desconcertó a todos los presentes. Un artefacto antiguo en forma de espada preservado bajo capas de arena y piedra. Se llamó a arqueólogos a la escena y lo que encontraron solo profundizó el misterio. El metal tenía un tono de color inusual, plata oscura, con un reflejo azulado tenue cuando lo tocaba la luz del sol. Las pruebas comenzaron inmediatamente. Cuando llegaron los resultados, los científicos quedaron atónitos. El metal contenía iridio, un elemento raro que se encuentra más comúnmente en meteoritos, no en depósitos terrestres. Esto significaba que el artefacto fue forjado a partir de material extraterrestre o creado usando técnicas mucho más allá de cualquier cosa conocida de culturas históricamente presentes en la región. Sin embargo, la forma de la espada introdujo aún más preguntas. No fue construida para la batalla. Su forma era ceremonial, elegante, equilibrada e intencionalmente simbólica. A lo largo de su superficie yacía una pátina natural de siglos bajo tierra, pero debajo de esa capa, los investigadores detectaron letras grabadas. Después de una limpieza suave, la frase apareció claramente: "El fuego encuentra el cielo". Nadie pudo identificar el origen de la inscripción, ni relacionarla con ningún lenguaje indígena, escritura europea o artefactos misioneros tempranos documentados en el suroeste. Luego llegó el momento que dejó al equipo sin palabras. Cuando se acercó un magnetómetro al artefacto, la aguja del instrumento comenzó a girar en círculos continuos, incapaz de estabilizarse. Se probaron varios dispositivos diferentes, cada uno reaccionando de la misma manera. Algo dentro del metal estaba generando una perturbación magnética inusual, posiblemente restos de sus orígenes meteóricos. Un investigador describió la sensación cerca de la espada como estar junto a un motor silencioso, zumbando con una energía que no pertenecía al desierto que lo rodeaba. Muy rápidamente, las conversaciones pasaron de la arqueología a la teología. Muchos señalaron Génesis capítulo 3, versículo 24, que describe la espada flamígera del ángel colocada en la entrada del Edén. Otros hicieron referencia a Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, donde una espada afilada se representa como parte de la justicia divina. El Salmo 149 habla del arma que el Señor usa para llevar a cabo sus propósitos. Si bien nadie sugirió que el objeto fuera literalmente la espada de las Escrituras, el simbolismo era imposible de ignorar. Un material celestial forjado en una forma sagrada, oculto bajo la tierra hasta un momento en que el mundo ya estaba tambaleándose por señales en el cielo y el agua. Para los creyentes que observaban estos eventos desarrollarse, el descubrimiento se sintió menos como una reliquia antigua y más como un mensaje elevándose desde debajo de la superficie, uno formado no para la violencia, sino para la advertencia. Si una espada elaborada a partir de fragmentos del cielo ha salido a la luz ahora, la pregunta se vuelve ineludible. ¿Para qué momento en la historia nos está preparando esto? Eventos más extraordinarios estaban esperando justo más allá del horizonte. Quédate con nosotros, comparte tus pensamientos y suscríbete para que no te pierdas lo que viene después. Justo cuando los investigadores en Arizona intentaban dar sentido a la espada forjada de meteorito, apareció otro fenómeno impresionante a cientos de kilómetros de distancia, esta vez en los cielos sobre Florida. Comenzó con un puñado de residentes saliendo durante una tarde tranquila, notando un resplandor inusual formándose detrás de una capa de nubes delgadas. Al principio, la luz parecía un brillo suave, pero en segundos se expandió en una forma tan precisa, tan radiante y tan inconfundible que personas en varios condados jadearon en voz alta. Dos enormes alas resplandecientes se extendieron por el cielo,
perfectamente simétricas, suavemente curvadas y suspendidas como si fueran sostenidas en su lugar por una presencia invisible. Los videos capturados desde diferentes ángulos revelaron el mismo detalle asombroso. Las alas no se movían, no parpadeaban y no se desvanecían. Permanecieron completamente quietas durante más de 3 minutos, brillando con una brillantez blanca cálida que iluminaba las nubes circundantes. Por un breve momento, el cielo se veía menos como clima y más como una pintura. Los escaneos de radar solo profundizaron el misterio. Las estaciones meteorológicas reportaron ningún reflejo físico, ninguna aeronave, ningún dron, ninguna columna atmosférica de hielo o polvo que pudiera haber producido tal formación. Un experto, después de revisar el metraje cuadro por cuadro, simplemente dijo: esto no es como un dron y no es un pilar de luz. Sea lo que sea esto, no se ajusta a ninguna categoría que usemos. Los comentarios generaron aún más atención, especialmente entre aquellos que habían visto las alas con sus propios ojos. Algunos testigos describieron el momento con voces temblorosas. Una madre de Clearwater dijo que sintió una abrumadora sensación de paz invadirla mientras observaba las alas desplegarse. Un hombre en Tampa recordó caer de rodillas, incapaz de hablar, sintiendo algo más allá de la explicación humana. Otros reportaron lágrimas brotando sin advertencia, como si la imagen hubiera tocado algo profundo dentro de ellos, algo antiguo y familiar. A través de las redes sociales, la gente inmediatamente recurrió a las escrituras. Muchos hicieron referencia a Lucas capítulo 2, versículo 9, donde los ángeles aparecen rodeados de luz radiante. El Salmo 91, versículo 4, se convirtió en otro punto de reflexión. Te cubrirá con sus alas, y bajo ellas encontrarás refugio.